Muy buenas tardes, bienvenidos a este módulo del Diplomado de EduSalud. Mi nombre es Maybelline Carranza, cirujana oncóloga, y durante esta clase vamos a abordar uno de los temas un poquito áridos, pero más fascinantes y a la vez pues bastante temidos de la oncología. ¿Cómo lo es que el cáncer, cómo construye su propio sistema de suministro, cómo cruza las fronteras de su tejido de origen para poder hacer metástasis? Yo sé que aquí habemos médicos generales, estudiantes de enfermería, de nutrición, pero mi objetivo al final es que todos podamos entender por qué un cáncer, por ejemplo, de mama, me puede producir metástasis hasta 10 o 15 años después de que se ha hecho su intervención quirúrgica. Entonces vamos a hacerlo con algunas analogías, datos importantes y aplicación clínica directa. Entonces recordar, en la clase pasada vimos algunos hallmarks, que estos fueron un modelo que acuñó Hanahan y Wimberg. Esto fue publicado en una revista que se llama el 2011. Este es uno de los artículos más citados en la historia de la biología molecular del cáncer. Esto se llama angiogénesis, invasión y metástasis, y los hallmarks que vamos a ver son el número 5 y el número 6 que ellos acuñaron. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los objetivos. Mis objetivos son comprender la diferencia entre el crecimiento tumoral local y diseminación sistémica. Vamos a lograr explicar el proceso de angiogénesis tumoral y sus dianas terapéuticas. Vamos a describir la cascada de la invasión, cómo el tumor penetra los tejidos adyacentes. También vamos a entender los pasos de la metástasis y los órganos blancos más frecuentes, y vamos a reconocer que al final esto va a ser lo más importante clínicamente, reconocer los signos clínicos de alarma y aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria. Entonces, en cuanto a la angiogénesis, vamos a entender cómo el tumor construye los vasos sanguíneos propios y por qué eso va a ser tan importante clínica y terapéuticamente. También vamos a ver sobre invasión local, cómo el tumor rompe las barreras moleculares y la transcripción del epitelio al mesénquima, que vamos a ver más adelante, que va a ser un mecanismo clave para que logremos entender esta parte. Vamos a ver también sobre la metástasis, los pasos de la cascada de la metástasis, que son 8. Vamos a ver por qué tienen tropismo hacia ciertos órganos, las metástasis, y lo más importante, los signos clínicos de alarma que vamos a identificar. Entonces vamos primero a la sección 1. Entramos a la primera sección y la pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a responder es: ¿cómo un tumor de pocos milímetros logra alimentarse y crecer hasta convertirse en una masa o en un tumor palpable de varios centímetros? Hemos visto, y estoy segura que ustedes también han visto, o en fotos o clínicamente, algún tumor que supera los 5 o 10 centímetros y que nosotros lo podemos tocar y lo podemos mover. La respuesta va a estar en la capacidad del tumor que tiene para construir los vasos sanguíneos, que prácticamente para inducir la angiogénesis. Entonces, tenemos que la angiogénesis es como que tengamos una ciudad en la que no hay ninguna calle, no hay ninguna construcción de una vía. Entonces la angiogénesis es como que hace callecitas por las que ahí circulan los nutrientes o todo lo que necesita el tumor para poder sobrevivir. Entonces la angiogénesis es como que construye carreteras, y estas carreteras son las que llevan el oxígeno y los nutrientes y la vía de escape para los tumores. Entonces, vamos a ver que hay un dato fundamental, y este dato es que el límite tumoral es 1 a 2 milímetros. Un tumor sólido, sin importar su origen, queda hipóxico, o sea que queda sin oxígeno y queda necrótico con tejido muerto,
si supera los 1 a 2 milímetros de diámetro sin neovascularización. Es decir, que un tumor no puede sobrevivir más de 1 o 2 milímetros si no tiene vasos sanguíneos. Si supera el 1 a 2 milímetros de diámetro, entonces ahí es cuando vemos que empieza a producir mayor factores para la angiogénesis. El oxígeno difunde libremente, se difunde a través de la sangre solo hasta esta distancia desde un capilar. Por eso es la razón del 1 a 2 milímetros, esta es la barrera. Entonces, a mayor distancia hay mayor hipoxia, acidosis y muerte celular. Para sobrevivir y crecer, entonces, el tumor debe activar la angiogénesis. O sea, esto es importantísimo. Este descubrimiento fue por el doctor Judah Folkman en los años 1970 a 1990. Y él propuso que el cáncer podría tratarse bloqueando los vasos sanguíneos. Sin embargo, en ese tiempo, pues la idea era innovadora, entonces fue ridiculizado. Pero el día de hoy, o sea, a nuestra época, este es el fundamento de varios tipos de medicamentos utilizados, ¿verdad? Como el bevacizumab, por ejemplo. Entonces, tenemos que el interruptor del factor de crecimiento endotelial vascular, cuando la célula tumoral sufre una hipoxia, entonces activa el factor de transcripción de hipoxia, de factor inducible de la hipoxia alfa 1. Este va a activar genes de supervivencia y va a activar la transcripción del gen que les mencioné del factor endotelial vascular A, y este va a activar el 2, que este es el factor de crecimiento endotelial vascular 2 en las células endoteliales de los capilares cercanos, y así estos van a migrar hacia el tumor y van a formar nuevos capilares. Es como si el tumor envía una señal de SOS que le dice que necesitamos tuberías nuevas por acá, necesitamos construir y construir, y el endotelio responde a esa señal. Entonces también lo que pasa es que puede haber un switch angiogénico. Entonces, aunque los tumores son de crecimiento desordenado, tiene que haber un balance molecular entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, en este balance se activa el switch antiangiogénico. Entonces, estábamos hablando que el bevacizumab actúa sobre este factor de crecimiento endotelial alfa libre en el plasma. Y hay otros medicamentos que bloquean, por ejemplo, el factor 2, y todos reducen el suministro vascular tumoral. Y este tipo de medicamentos se utilizan para carcinoma colorectal, pulmonar, renal, hepatocelular y otros. Entonces es importante comprender el sistema o el proceso de la angiogénesis, porque así es como se alimenta el tumor. Ok, entonces vamos a ver los pasos de la angiogénesis tumoral y las dianas terapéuticas. Entonces, la angiogénesis tumoral ocurre en 6 pasos, que son los que tienen en pantalla. Cada uno de estos es un potencial punto, y por eso es que es tan importante que los entendamos, porque cada uno de estos puede representar un punto importante para la intervención terapéutica, o sea, para medicamentos que actúen justamente en cada uno de estos pasos. En cuanto a la hipoxia tumoral, entonces tenemos que el centro del tumor queda sin oxígeno a través de este factor HIF-1 alfa. Este se estabiliza y activa docenas de genes pro supervivencia y pro angiogénicos. Luego hay liberación del factor de crecimiento endotelial vascular. Este se une, el A se une al 2 en el endotelio y produce una proliferación y migración de las células endoteliales. Luego tenemos la digestión de la membrana basal vascular. ¿Ok? Entonces lo que pasa aquí es que estas, la MMP2 y MMP9, que son metaloproteinasas de la matriz, degradan la membrana basal del vaso y el endotelio queda liberado para poder moverse. ¿Ok?
También podemos tener un spurting vascular, que es donde brotan nuevos capilares hacia el tumor, pero estos son guiados a través del factor de crecimiento endotelial vascular. Y a estas se le llaman pit cells, que son las que conducen o guían para brotar los nuevos capilares. Luego tenemos la etapa de maduración vascular. Entonces hay ciertas células que se llaman pierocitos. Estos se reclutan y estabilizan el nuevo vaso. Algo importante que debemos mencionar acá es que los vasos tumorales son anormales, son tortuosos, son permeables, son hipóxicos, ¿ok? Entonces se rompen con facilidad, pero esta mala calidad del vaso sanguíneo es lo que permite que células tumorales puedan entrar a su torrente sanguíneo, ¿ok? Porque son más permeables. Y un dato importante es que los vasos tumorales anormales son más permeables que los normales. Entonces, esto explica de cuándo ocurre un edema peritumoral en metástasis cerebrales y explica también un derrame pleural maligno. Porque como les mencioné, los vasos sanguíneos son mucho más permeables, entonces dejan que todo pase. Ok, entonces algunos datos clave que tenemos que entender es que algunos signos clínicos relacionados con la angiogénesis. Y esto es bien importante porque de todo lo anterior son los puntos de impacto directo en la práctica clínica. Por ejemplo, la neovascularización visible en tumores superficiales, como por ejemplo los melanomas, los cánceres de piel, se pueden ver vasos sanguíneos aberrantes. Ustedes ven como una línea o como un entramado, como unas arañas vasculares, ¿verdad? Entonces, son una señal morfológica de actividad angiogénica. Entonces, vemos que el tumor está produciendo nuevos y abundantes vasos. También podemos tener la hemorragia intratumoral. Entonces, los vasos tumorales son frágiles y, como lo mencionamos, son mal formados y se rompen fácilmente. Entonces, esto ustedes pueden ver, por ejemplo, en la clínica que tal vez un paciente con cáncer de pulmón empieza a toser sangre y esto no lo podemos ignorar, ¿ok? Eso es un signo de alarma. También cuando ocurre la rectorragia, como en el caso del carcinoma colorectal, cuando hay hematuria para el cáncer de vejiga, y nunca debemos ignorar una hemorragia sin una causa clara en un paciente adulto. Entonces debemos estar atentos ante estos signos y síntomas. También vemos el caso del edema peritumoral. Entonces, la permeabilidad vascular de la que hablamos antes, aumentada, produce una fuga de proteínas y esto conlleva a que pueda haber un edema cerebral en el caso de las metástasis cerebrales. También tenemos trombosis paraneoplásica, ¿ok? Entonces, por esto es que el tumor produce factor tisular y micropartículas que son procoagulantes. Por eso es que decimos que los pacientes con cáncer tienen propensión a hacer tromboembolias pulmonares o trombosis venosas profundas. Tienen un estado procoagulante porque el mismo tumor va a secretar estas sustancias que son procoagulantes. Ahora vamos a la sección 2, la invasión. ¿Cómo ocurre la invasión local del tumor? Y aquí nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo el tumor cruza las fronteras de su tejido de origen? Entonces vamos a ver que si la angiogénesis es como el sistema de suministro del tumor, o sea, cómo se alimenta el tumor, ahora vamos a ver cómo una célula maligna logra salir del tejido en el que se encuentra, de su tejido de origen, y logra penetrar las estructuras adyacentes. Entonces decimos que es como un ejército. El tumor es como un ejército invasor que para conquistar varios territorios lo que ocupa es demoler murallas, por ejemplo, ¿verdad? Que esto, la analogía es como demoler la membrana basal. Un tumor in situ, o sea, un tumor que solamente se mantiene en el tejido sin atravesar la membrana basal, es un tumor in situ. Entonces, también este ejército, que son las células tumorales, tienen que corromper a los guardias, o sea, reprogramar el sistema inmunológico.
Y también trazan caminos a través del barro y de los ríos, así como ven en la foto, que es que degradan la matriz extracelular a través de enzimas y otros componentes. Entonces, vamos a ver que las barreras que el tumor debe destruir para invadir son 4. Y la primera son las uniones celulares. Entonces, hay unas sustancias que se llaman ecaderina. La ecaderina se utiliza para mantener juntitas las células, así como se mira en la imagen, ¿ok? Entonces, las células normales se adhieren a través de la ecaderina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cáncer? Lo que tienen que hacer las células tumorales es que codifican o recodifican el gen, que es el CDH1, ese es el que regula la ecaderina, para que las células pierdan completamente la capacidad de adherirse entre ellas. Entonces, en el cáncer invasivo, el gen CDH1 es silenciado prácticamente o es mutado. Entonces, la pérdida de esta ecaderina hace que las células tumorales se suelten del epitelio para poder migrar. Y este es el primer paso hacia la transición epitelio-mesénquima que vamos a ver después. Luego, la segunda barrera que tenemos que atravesar es la membrana basal, que es una delgada capa de laminina. La membrana basal tiene laminina, tiene colágeno tipo 4, fibronectina y proteoglicanos que se separan del epitelio y estroma subyacente. Entonces, esta es la línea divisoria entre un carcinoma in situ, como lo habíamos mencionado, entre un cáncer in situ y un cáncer invasivo, es la membrana basal. Entonces, cuando el tumor la rompe, cruza la frontera hacia la malignidad invasiva. Entonces, las células tumorales van a secretar lo que hablábamos antes, el MMP2, colagenasa 4 y MMP9. Y estas disuelven la barrera como si fuera un ácido. Y también activan las uroquinasas, que son los que potencian la actividad proteolítica. Es decir, que deshacen la membrana basal y de esa manera la atraviesan. Entonces también tenemos como número 3 la matriz extracelular, que es la tercera barrera. Esta barrera se atraviesa ya que el tumor debe abrirse paso a través del estroma. Entonces una red densa de colágeno tipo 1 y tipo 3, fibronectinas y otras proteínas, y entra en juego una familia de metaloproteínas más amplia, junto con las capsaicinas y con otras proteínas. Entonces, el tumor no lo hace solito, ¿verdad? Sino que agarra los fibroblastos del estroma y hace que tengan una respuesta a señales tumorales. Entonces el estroma se convierte también en cómplice de la invasión, es decir, que cambian la configuración de estos fibroblastos. Y como barrera 4 tenemos el sistema inmunológico local. Entonces recordemos que nuestro sistema inmunológico está compuesto por linfocitos NK, por linfocitos CD8, por macrófagos, ¿verdad? Células dendríticas, que normalmente ellas son las que deben atacar los tumores. Sin embargo, los tumores, las células tumorales, lo que hacen es que crean un microambiente inmunosupresor mediante interleucinas y otros factores. Entonces, eso es bien interesante porque la inmunoterapia lo que busca es volver a activar estos linfocitos que están inactivados por el tumor, y cuando funcionan, pues el propio cuerpo podría ser capaz de controlar una enfermedad metastásica. Sin embargo, hacia esto es a lo que se está viendo como tratamiento oncológico en el futuro, y ojalá que se logre. Entonces también esto es bien interesante porque lo que ocurre con las células tumorales es una transición epitelio-mesénquima, y este es un mecanismo importante de la invasión tumoral, y este fue descrito originalmente en el desarrollo embrionario, o sea, no era dirigido hacia los tumores. Sin embargo, luego esa teoría explicó el mecanismo de invasión de los tumores. Entonces, el TEM o la transición epitelio-mesénquima es un programa molecular
completo y complejo por el que la célula epitelial, por ejemplo, que es fija, está polarizada, está conectada a sus células vecinas, como vimos la imagen anterior, que las células estaban ordenaditas y pegaditas entre ellas. Entonces, lo que hace este sistema es que convierte las células epiteliales en células mesenquimales. Y las células mesenquimales son móviles, son no polarizadas, son invasivas y resisten también la apoptosis. Este es como un cambio de identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, como la E-caderina en las células normales tienen una alta expresión, y esto significa que las células se van a mantener pegaditas entre sí, pero las células invasivas cuando ya ha habido un cambio hacia el mesénquima, hay pérdida de la decaderina, entonces hay pérdida de la adhesión entre las células y está silenciada prácticamente la decaderina. Y así cada uno de ellos vemos otros marcadores. Luego les voy a pasar el cuadrito en el que van a poder ver las características de las células epiteliales normales a las células STEM o las células ya mesenquimales. Algo importante es que también estas pueden intercambiar, es decir, pueden transformarse a células mesenquimales mientras viajan por el torrente sanguíneo y luego al llegar a otro órgano se pueden volver a convertir en células epiteliales y ahí pueden empezar a fijarse y pueden empezar a proliferar. Entonces vemos que es todo un sistema bastante inteligente, ¿verdad? Del mecanismo por el cual hacen metástasis las células tumorales. Ahora vamos a ver la sección número 3, que es en cuanto a las metástasis. Entonces, esta es la sección clínicamente más relevante o más importante. Si la angiogénesis y la invasión son como el armamento del tumor, la metástasis va a ser como la conquista final, porque es cuando el tumor ha logrado su objetivo, que es expandirse. Entonces, este es el proceso mediante el cual el cáncer tratable se convierte en algo, en una enfermedad sistémica. Este es el proceso en el que la mayoría de los casos va a ser inoperable o va a ser incurable más bien. Entonces, un dato importante es que el 90% de las muertes por cáncer van a ser causadas por las metástasis, no por el cáncer inicial o no por el tumor primario. Entonces, un carcinoma de mama localizado tiene más del 95% de supervivencia a 5 años, pero cuando ya tiene metástasis óseas, baja totalmente a aproximadamente el 30%. Entonces, ustedes ven la diferencia desde el 95% sin metástasis hasta el 30%. Y de ahí la importancia que tiene comprender este proceso que es sistémico. Aquí ya la enfermedad se vuelve sistémica. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Estos son los 8 pasos de la cascada metastásica. La metástasis es un proceso bastante interesante, pero bastante ineficiente. Y aquí es bastante curioso el saber que se estima que solo una de cada 10.000 células tumorales que entran a la circulación va a lograr formar una metástasis clínicamente detectable. Entonces, la mayoría de células va a morir en el intento. O sea, imagínense que solo una de 10.000 células me va a producir la metástasis. Pero entonces, ¿por qué el cáncer hace metástasis? Porque el tumor primario va a producir millones y millones y millones de células al día. Entonces, si el 99.99% de las células tumorales que quiere hacer metástasis fracasa, pero tenemos el 0.01% que sí lo logra, ¿verdad? De millones de células, entonces con eso es suficiente para establecer unas metástasis a distancia. Entonces vamos a hablar de los 8 pasos. El primer paso es la transformación local. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el tumor primario ha completado la transformación epitelio-mesénquima, que es lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior.
Entonces, ha invadido el estroma local y llega a los vasos sanguíneos o llega a los vasos linfáticos. Como segundo paso, las células ya transformadas penetran en la pared vascular linfática. Recordemos que los vasos sanguíneos de los tumores son totalmente frágiles y producen mucha permeabilidad. Entonces, por eso las células tumorales pueden ingresar fácilmente a los vasos sanguíneos. Número 3, tenemos la supervivencia en la sangre. Y aquí es cuando la mayoría de células son, se mueren, ¿verdad? Porque el ambiente de la sangre es un ambiente hostil para estas células. Entonces, la sangre es un ambiente donde hay estrés mecánico, donde están las células inmunitarias, como las células NK, las células del complemento. Entonces, lo que hacen estas células tumorales es como que se cubren de plaquetas, se llenan de plaquetas y de leucocitos, y de esa manera pueden viajar a través del torrente sanguíneo. También tenemos la extravasación, entonces ya la célula tumoral ha podido sobrevivir a través de los vasos sanguíneos, disculpe, ha podido sobrevivir a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que salir la célula tumoral. Entonces, ahí es donde se transforma y hay una adherencia hacia el endotelio de un capilar distante, ¿verdad? En el órgano al cual va a ser metástasis. Después empieza a hacer una colonización inicial. Las células tumorales, entonces, en el nuevo órgano, van a intentar establecer micrometástasis. Aquí van a proliferar, o sea, van a replicarse de manera indefinida, van a formar, después de hacer micrometástasis, van a hacer macrometástasis, o también tienen otra opción que entran en algo que se llama dormancia tumoral, y es prácticamente las células tumorales dormiditas. Se mantienen en una fase G0 del ciclo celular, en donde pueden estar años y años sin activarse. ¿Ok? Luego pueden haber señales de reactivación. Hay señales como inflamación, cambios hormonales, menopausia, andropausia, cirugía, inmunosupresión y otros factores de estrés que hacen que las células dormiditas que se mantenían en G0, por ejemplo, o G1, empiecen a replicarse y se despierten prácticamente. Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero esto explica por qué aparecen metástasis tal vez años después de una cirugía o del diagnóstico inicial. Luego de que se han reactivado estas células, forman una colonia y ya ahí es cuando son clínicamente detectables. Entonces, ustedes pueden ver que desde el primer paso, la transformación local, la intravasación, la supervivencia en la sangre, con la colonización inicial, ahí todavía no hay un tumor palpable o no hay una metástasis palpable y muchas veces no detectable tampoco por imágenes, sino que hasta que se reactivan y hacen macrometástasis, es cuando vamos a detectarlas en imágenes o vamos a palparlas si son lo suficientemente grandes. Ahora, lo que les mencionaba sobre el tropismo metastásico. Hay algunas células tumorales que tienen preferencia por algunos órganos para hacer metástasis. Entonces, en 1889, un cirujano inglés llamado Stephen Paget analizó 735 autopsias de mujeres con cáncer de mama y él notó que las metástasis no eran al azar, sino que se concentraban en el hígado. Entonces, él propuso una teoría en que la célula tumoral formaba como semillas que solo prospera en un órgano que le provee el ambiente adecuado o el ambiente molecular adecuado para que se pueda proliferar. Entonces, esta hipótesis también fue ignorada por los años 80 más o menos, pero hoy sabemos que tiene una base molecular sólida, o sea que las células tumorales tienen tropismo por ciertos tejidos. Entonces, vemos esa tablita en donde vemos que el cáncer de mama, por ejemplo, tiene un tropismo por el hueso. Del 65 al 75% va a ser metástasis primero a hueso, después pulmón, hígado y cerebro.
El cáncer de pulmón, por ejemplo, va a ser metástasis en el 40% del cáncer de pulmón al cerebro en un 40%. El cáncer colorectal primero va a ser metástasis en más del 50% de los casos hacia el hígado, luego pulmón, luego metástasis hepáticas solitarias sin carcinoma colorectal todavía podrían ser resecables, ¿verdad? Durante una cirugía. El cáncer de próstata, este hace un tropismo por el hueso también en el 80 al 90% de los casos. Y el sea de cervix a pulmón, hígado, hueso y ganglios, y el melanoma, el cerebro, pulmón, hígado y piel. Entonces, lo que hablamos, me gustaría mencionarlo también, que es la dormancia tumoral. La dormancia tumoral es, como dijimos, uno de los conceptos más importantes y más difíciles de la oncología moderna. Y esta es la razón por la que decimos que un paciente con cáncer nunca está totalmente curado, sino que está en remisión. Esas son las palabras que utilizamos, ¿verdad? Que un paciente con cáncer se encuentra en remisión porque puede ser que hayan células tumorales dormiditas, ¿verdad?, en algunos otros órganos. Entonces, las células tumorales diseminadas pueden sobrevivir en estado de quiescencia, así se le llama, en nichos de médula ósea, en hígado, en pulmón, durante meses, años o incluso décadas. El mecanismo es que se mantiene a la célula en una fase inactiva, en una fase G0. Entonces, ¿por qué es importante clínicamente? Porque, por ejemplo, en el SEA de mama hay recaídas documentadas hasta 20 años después de la cirugía inicial. El cáncer de próstata, por ejemplo, también se han documentado casos de recaídas hasta 10 o 15 años después de su cirugía inicial. El melanoma, se han documentado casos incluso en un estadio clínico temprano, en un estadio clínico 1, hasta de 10 años. Entonces, hablamos también de qué es lo que despierta estas células. Inflamaciones sistémicas, aumento de las interleucinas, como infecciones graves, cirugías, el estrés crónico, los cambios hormonales también podrían despertar a estas células, como la menopausia, cuando hay caída de los estrógenos y cuando hay caída de los estrógenos y altera la parte ósea, cuando también los hombres pasan por la andropausia, ¿ok? Entonces, la angiogénesis local, cuando el nicho desarrolla nuevos vasos, entonces la misma angiogénesis emite señales de que se debe proliferar y ahí es donde empiezan de nuevo a crecer las células tumorales. Entonces, también algunos otros estados que pueden hacer que las células se despierten son estados de inmunosupresión, como en el caso de trasplantes, de infecciones por VIH también. También, ¿qué podemos hacer en este caso? Entonces, hay medicamentos que se utilizan para años después de la cirugía, como es el caso de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, cuando utilizamos nosotros el anastrozol, el letrozol, el tamoxifeno, ¿verdad? Que se dan por 5 años más o menos, justamente para prevenir la reactivación de estas células que están dormidas prácticamente. Entonces, también tenemos algunos signos de alarma que yo creo que esta es la diapositiva más importante que se van a llevar hoy, porque como médicos generales, como enfermeras, nutricionistas, como entes en el sistema de salud, debemos estar alerta y nosotros somos la primera línea de detección para las emergencias. Y reconocer estas señales puede cambiar definitivamente el pronóstico de un paciente. Entonces, vemos que en las metástasis óseas podemos ver dolor óseo nocturno, profundo, no relacionado con esfuerzo físico y progresivo y que no mejora cuando nosotros les damos analgésicos. También las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas son una urgencia quirúrgica y debemos de investigar ese paciente, por qué se fracturó y de dónde es el primario. Tenemos que buscar el primario.
En cuanto al cerebro, debemos estar atentos por si hay cefaleas progresivas, náuseas matutinas, convulsión, déficit neurológico, que de repente tiene cambios de comportamiento el paciente, alteraciones que no son explicadas mediante psiquiatría. Entonces también tenemos las metástasis pulmonares cuando hay derrame pleural, disnea de instalación rápida sin que haya ningún otro síntoma, ¿ok? Ni causas cardíacas, cuando hay hemoptisis, o sea, cuando está tosiendo sangre el paciente, ese también es un signo de alarma. En el caso de las metástasis hepáticas, cuando nosotros palpamos un paciente con hepatomegalia, que son duras, no son blandas, como en el caso de algunas hepatitis. La superficie hepática está irregular. Y cuando hay ictericia sin evidencia de cálculos. Entonces también tenemos el síndrome constitucional. El síndrome constitucional nos obliga a que nosotros busquemos la causa. El síndrome constitucional se define como la pérdida de peso más del 10% en 6 meses, más astenia, más anorexia. También debemos estar atentos a la presencia de adenopatías, como en el caso del ganglio de Virchow, que se nos dice que probablemente o debemos investigar una causa de cáncer gástrico o de todo el sistema gastrointestinal. Entonces, esto es bien importante, que cuando hay un síndrome constitucional, debemos buscar activamente un tumor primario. También tenemos qué podemos hacer en cuanto al tiempo, y esto es bien importante porque aquí es donde nosotros podemos intervenir. Entonces, tenemos el tiempo y la ventana de intervención de cada una. Antes de que ocurra la angiogénesis, podemos hacer tamizajes, podemos hacer las citologías, aquí es donde están las mamografías, ¿verdad? Con las pruebas de detección temprana. Antes de la invasión, ¿qué podemos hacer? Resección del tumor localizado y que tenga márgenes libres. Después de la cirugía, con tratamiento adyuvante como quimioterapia y radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, o buscar eliminar las células tumorales y que no se reactiven. Y cuando ya hay una metástasis que, digamos, no ha invadido muchos órganos, menos de 3 órganos, entonces potencialmente si están resecables, los vamos a resecar y se podrían ver beneficiados. Y un mensaje clave para ustedes que les quiero dejar es que el diagnóstico temprano definitivamente va a mejorar el pronóstico de estos pacientes antes de que se establezca una transformación epitelio-mesenquimal. Y cada etapa va a tener una ventana de acción. La mejor metástasis es la que nunca va a ocurrir. Y esto lo vamos a lograr mediante el tamizaje, un diagnóstico oportuno, el tratamiento completo y el tratamiento oportuno y el tratamiento completo para cada caso.